Buenas tardes. El equipo de Columnas de México les damos la bienvenida al segundo programa de la segunda temporada de Ciudad Digital, navegando por la modernización de las ciudades, conociendo los gobiernos de alta calidad, navegando por los proyectos empresariales y sociales que transforman a la sociedad, conociendo a los personajes que contribuyen a los cambios sociales. Así es. Transmitimos desde nuestro set de televisión digital, sito en la colonia República Oriente, en Saltillo, Coahuila. Conduce el de la voz, ingeniero Adrián Garza Pérez. Hoy está con nosotros Edgar Zamora para presentar su libro sobre los miedos. Quita tus pinches miedos, ejercita tu mente, transfórmate. Es el mensaje que nos deja, que nos lega Edgar Zamora Olalde en su libro que presenta hoy. Bienvenido. Gracias, Adrián. Muy amable por esta invitación. Y pues bueno, yo quisiera hacerte un preámbulo de... Sigo mucho tu programa Columnas de México y me da mucho honor estar aquí porque eres una persona muy leal, muy fiel a que no haya corrupción en nuestro país. Y gracias a Ciudad Digital por esta invitación. Yo quisiera decirles que conozco a Adrián hace, ya me voy a ventilar, más de 50 años que llegamos aquí a Saltillo y nos abrió de corazón la familia de Adrián, tus papás, la oportunidad, porque mi papá vino como oftalmólogo aquí a Saltillo y el primer socio y amigo que tuvo fue tu padre, que están los dos en el cielo allá platicando como siempre platicaban. Y gracias, Adrián, por esta oportunidad de presentar este libro que se llama Quita tus pinches miedos, ejercita tu mente, transfórmate. Así es. Pues muchas gracias. Yo quisiera que nos dijeras en lo humano, en lo familiar, en lo social, en lo profesional, ¿quién es Edgar Zamora? Gracias, Adrián. Fíjate que Edgar Zamora es una persona que estudió licenciado en Administración de Empresas, después hizo una maestría en Recursos Humanos, tuve la oportunidad en la preparatoria, en la carrera de ser parte de la sociedad de alumnos y pues siempre he estado muy inquieto en poder dejar un legado. Ya soy abuelo, ya tengo 2 nietos y este libro lo hice con mucho cariño para toda mi familia, para todos mis amigos, en especial para mis nietos, porque yo siempre he dicho que cuando una persona está bien en su inteligencia emocional, en poder transmitir y quitar los miedos, que ahorita te voy a decir la verdad, que no los puedes quitar, más bien te haces amigo de los miedos, lo practicas, lo haces y te puedes aventar a hacer muchas cosas en la vida. Y pues Edgar Zamora es una persona que le gusta ser soñador, idealista, que practica mucho el deporte y que tiene muchos amigos. Ha sido líder universitario, ha sido empresario, ahora en esta faceta de escritor, bueno, polifacético, líder social. Así es, Adrián. Yo creo que en la vida uno tiene oportunidad de practicar de todo y hacer de todo mientras no dañes a terceros. Bueno, no es concurso de amistad, pero y lo aclaro, pero yo conozco el origen familiar de Edgar Zamora y viene de familias buenas. Gracias, Adrián. De familias decentes, de familias laboriosas, preparadas, de líderes sociales que aportan. Por eso no me llama nada la atención que Edgar Zamora se haya puesto a escribir y a contribuir a la sociedad como un líder social que es. Qué bueno, vamos a platicar de tu libro. Quisiera empezarte a preguntar, ¿los miedos paralizan o los miedos mueven? Claro que de las dos, te paralizan y te mueven. De hecho, Adrián, fíjate que yo tenía una pareja y se me ocurrió platicarle que voy a escribir un libro y me dijo, ¿estás loco? ¿Cómo vas a escribir un libro? ¿No eres escritor? Y en ese momento paralicé mis miedos. Pero después dije, bueno, si no me animo, si no practico, si no veo cómo sacar un libro, pues nunca voy a poder tener un libro en mi vida. Y tomé la decisión de decirle a los miedos que íbamos a trabajar juntos, que íbamos a ser aliados. Y aquí está el contenido de este libro, Adrián. Con rasgos de experiencias personales, tu libro. Así es, Adrián, muchas experiencias. Fíjate que yo hace más de
9, 10 años tomé la decisión de bajarle las horas a la televisión y de ponerme a leer mucho desarrollo humano. Entonces ese libro trae plasmado muchos ejemplos de todo el desarrollo humano, de toda la inteligencia emocional. Hay casos prácticos, hay ejemplos de la gente que ha salido adelante haciendo aliados los miedos y que podemos hacer muchas cosas en la vida, porque para eso nos mandó Dios, yo creo que a este mundo, para poder trascender. Porque acuérdate que José Martí dijo que había que dejar 3 legados en la vida. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Entonces, creo que ya logré esos 3 hasta ahorita. Qué bueno. Una infancia alegre con mucho dolor, dices en tu primer capítulo. Fíjate que ese primer capítulo lo puse ahí y vuelvo a reiterar. Va enfocado casi a mis padres. Mi papá está en el cielo, mi mamá aún vive. No puedo decir la edad porque estamos aquí en vivo, pero va a cumplir 88 años y está muy bien mi madre, gracias a Dios. Y mis papás, yo creo que trabajaron demasiado para 5 hijos, pero no se dieron cuenta que gracias a Dios había mucho que comer, una infancia con mucho dolor, y yo digo alegre porque siempre hubo comida. Nosotros no carecimos de la parte que a algunas personas les ha podido esa parte de que no tuvieron comida. Nosotros teníamos demasiada comida y entonces yo fui un niño que empecé a comer demasiado. Mi papá, su genética era, ¿te acuerdas?, muy obeso. Sí, se nos murió a los 60 años con un derrame cerebral, diabético, terminó en una cama. Entonces nosotros no medíamos la cantidad de comida que había de ingesta y mis papás pues trabajando todo el día los dos. Y entonces fui un niño muy bulleado. Ahora le llaman bullying. En mis tiempos era burling, Adrián. Todo el mundo se burlaba. Había un niño que salía en un comercial de la televisión, no sé si lo recordarás, estaba una señora regando y tirando el agua y salía un niño gordito y le decía, ciérrale, Amanda, ciérrale. Y ese niño yo me parecía demasiado. Entonces yo salía a la calle y todo el mundo me decía, ciérrale, ciérrale. Y para mí era una ofensa que no tienes idea, y me regresaba llorando a la casa muy triste. Los amigos de mi papá me agarraban los cachetes y me decían, ay, este niño tan gordo y tan sano. ¿Te acuerdas que antes se pensaba que la gordura era un niño muy sano? Era, ¿no?, hermosura, ¿verdad? Era hermosura, ¿te acuerdas? Entonces, yo por eso digo que esa infancia fue con mucho dolor. ¿A ese dolor te refieres? A ese dolor. Pero también a cómo venciste socialmente ese miedo. Pues fíjate que... de transitar en la vida como un niño bulleado. Como un niño bulleado, pero no te das cuenta que los niños a veces lastiman a otros niños. Entonces yo tenía que pelearme con los niños para que no me ofendieran, y al final me daba a mí un sentimiento de tener que lastimar a alguien a base de golpearlo para que ya no me estuvieran ofendiendo. Y luego mi nombre Edgar, y entonces Edgar Vivar como el ñoño, y entonces todo era ofensa. Y fíjate, ahorita ya te das cuenta pues que eran mis miedos, era ser diferente, el que los niños me vieran diferente a mí, y pues por eso me estuve aislado mucho tiempo de mi infancia, para que no se burlaran de mi gordura. Entonces tienes que trabajar esa parte de tu mente. Era un gusto culposo. Era un gusto culposo, así es. Oye, Adrián, íbamos a tu casa y le mando saludos a tu mamá y a toda tu familia, a tus hermanos. Gracias. Ustedes tenían una pileta allá atrás, ¿te acuerdas? Sí. En tu casa, de tus papás, y después de que estábamos nadando y bien cansados, tu mamá nos mandaba unos sándwiches muy ricos, y no, hombre, todos los niños se comían 1 o 2, yo me comía 10 porque tenía mucha hambre. Entonces recuerdo mucho esos veranos que pasábamos con ustedes ahí, con tus hermanos, y pues era demasiado lo que mi ingesta de comida. ¿Y cuál es la vivencia de los miedos? ¿Y por qué adjetivizarlos como pinches? Mira, yo creo que pinche al final... Para castigarlos al final, para poder vencerlos, para poder minimizarlos, acotarlos. Minimizarlos, así es, porque si tú les dices, para todos usamos la palabra pinche, que al final es... No, estoy de acuerdo, nomás es entender, ¿verdad? Sí, y entonces cuando tú les pinches miedos, es que los tienes que quitar, los tienes que hacer amigos, aliados. Algo que estorba, ¿verdad? Algo que estorba. Adrián, cuando empezamos a manejar nosotros era, ¿te acuerdas? Carro estándar. Y nos daba miedo, no prendíamos ni siquiera el radio. Ya después dominamos esos miedos y nos arrancábamos y hasta poníamos el estéreo a todo lo que daba. Pero ahí hay una reflexión, Edgar. Sí. Los miedos no desaparecen, no se quitan, se vencen. Se vencen o los dominas. Eres más grande que tus miedos. Más grande que tus miedos, así es. Hay mucha gente que da miedo a hablar en público. ¿Qué puedes hacer? Empezar a usar el espejo y empezar a hablar y empezar a dialogar tú con el espejo, y vas dominando tus miedos. O no ser candidato del Verde, alcalde de Saltillo. De algún partido. Por ejemplo, no, yo digo ese caso en particular porque acabamos de ver
un caso que yo lo veo como pánico escénico. No había otra explicación. Mucha gente que es política le da miedo hablar en Se público. congelan, no pueden leer, aunque estén viendo las cosas, no las leen. Así es. Pero bueno, todos los tenemos. Todos. Nomás hay que vencerlos. Hay que vencerlos. Esa es tu experiencia. Hay que dominarlos. ¿Eso dices en tu primer capítulo? En mi primer capítulo, así ¿O cuál es la Sí. moraleja de tu primer capítulo? de que a lo mejor yo estuve siempre poniendo en mi mente que toda la gente se iba a burlar de mí y pues trasciendes y sigue la vida para todos, estemos o no estemos. Entonces tienes que empezar a trabajar esos miedos, tienes que quitarte esos esquemas o ese estereotipo que te ponen. De hecho, en ese capítulo 1 platico de una amiga que era zurda y era muy güerita, es muy güerita, y su abuelo le decía que los zurdos eran hijos del diablo y todos se burlaban y ella se ponía roja y miren, se está poniendo roja, y tuvo que de sexto de primaria pasar a primero de secundaria. Todo el verano se puso a hacer planas con la mano derecha y en primero de secundaria les dijo que ella era derecha, dejó la mano zurda porque el abuelo le decía que los zurdos eran hijos del diablo. Entonces imagínate esos Yo tengo miedos. dos hermanos zurdos, Dos hermanos zurdos. uno ambidiestro, y bueno, tenemos muchos. Tengo sobrinos zurdos, mi nuera es zurda, y todos son destacados. Claro, mi hermano, el doctor Zamora, también oftalmólogo, es zurdo, y él y yo somos zurdos. Y digo, a mí me gustaba ser zurdo y era un privilegio usar mi guante de béisbol y batear a la zurda, pero Oye, que vean cuántos expresidentes de Estados Unidos han sido zurdos. han sido zurdos, Para que es se cierto. sorprendan. Y no ha habido un presidente de México de zurdo, ¿verdad? Calderón. Calderón, Sí, cierto. Felipe Calderón. Felipe Calderón, Sí. es cierto. Bueno, tu máquina se llama cuerpo, tu motor es el corazón. Se oye romántico eso. Así es, fíjate que a los 26 años me detectaron que yo traía una presión arterial muy alta y yo ya tenía una niña de 2 años. Y yo llegué un día y le dije a mi papá, yo ya trabajaba para General Motors, y dije, papá, me siento cansado, no sé qué pasa en mi vida. Me dijo, ¿por qué? Le dije, no sé, de repente me siento muy cansado, y me llevó al cardiólogo y fue cuando me dijo el cardiólogo, ¿sabes qué? Tu corazón está trabajando como una persona de 50 años y tienes 26. Fue ahí el primer llamado en mi vida, y más que mi hija, que ahora ya ventilé, va a cumplir 30 años, la tenía en brazos y dije, no puede ser. Entonces fue cuando empecé a preocuparme, pero no bajé de peso, Adrián. Estaba yo siguiendo comiendo y sin hacer ejercicio, pero por eso digo, tu máquina y el motor es tu corazón, hay que cuidar el Toda la corazón. actitud ante la vida también es importante cuando hay que vencer los miedos. Claro, la actitud cuenta todo, porque hay gente que se enferma durante el COVID. ¿Cuánta gente se enfermó psicológicamente porque fue a casa de la amiga o la vecina o fue el hijo a visitarla? Y como supieron que tenía COVID, ellos también. Entonces, todo también lo trabajamos a través de la mente. Sí. Y entonces, por ejemplo, en esa experiencia con tus enfermedades en ese tiempo, ¿cómo liga con el corazón? Con Fíjate. que el motor es el corazón. Sí. Tienes que sacar la fuerza desde el... La fuerza es desde del corazón y también ayudar al corazón. Entonces yo lo que hice fue empezar a caminar, porque yo era muy sedentario. Entonces el cardiólogo me dio recomendaciones que todos los especialistas te pueden decir, pero lo primero es que, pues, que tienes que bajar la sal, las harinas y empezar a hacer ejercicio. Ni siquiera tienes que ir a correr, con que hagas un hábito de caminar todos los días y más. Hoy que la gente está demasiado estresada en los trabajos, en el tráfico, necesitas hacer parte de y aliado el ejercicio. ¿Qué miedos impactan en esto que estamos hablando? ¿Qué Ahí- miedos venciste? Yo creo que el primer miedo era que yo no me podía morir porque tenía una hija de 2 años y estaba débil y frágil en ese momento. Entonces lo primero que hice conciencia es que me tengo que cuidar para durarle muchos años a mi hija, y ahora gracias a Dios ella me dio el primer nieto. Entonces si en ese momento no hubiera vencido el miedo de quererme preocupar, cuidar, yo creo que no hubiera conocido a mi Entonces los hijos, además de ser razón de vida para los que lo creemos como yo, hija. Claro, son herramientas así es. para ser mejores. Herramientas para ser mejores, buenos hombres en la vida. Por nosotros, pero por ellos. Así es. Por nosotros y para ellos. Porque acuérdate que el ejemplo arrastra, siempre va a arrastrar el ejemplo. Quédate como estás y serás sopa de rana. Ah, deja y te platico. ¿En qué cantina aprendiste ese dicho? Oye, Adrián, fíjate que yo no tomo, soy un caso raro, yo no tomo. Fíjate que la anécdota es que van 2 ranitas y entran a una cocina. Y entonces buscan agua y ven
que hay arriba de la estufa una olla y le dice la rana amiga, oye, déjame saltar a ver si hay agua. Y salta y estaba el agua ahí y le dice, amiga, vente, vente, ¿qué crees? Aquí hay agua y está bien fresca. Y salta la otra ranita y las dos se ponen a nadar bien padre. Y llega el cocinero, no se da cuenta y prende la estufa y le dice, oye amiguita, llegamos y el agua estaba bien fría y ahorita ya está calientita, hoy está bien padre. Y empieza a hervir el agua y se quedan ahí las dos ranas y se hacen sopas de rana. Entonces yo les digo, ¿por qué no saltaron las ranas? ¿Por qué no se molestaron? ¿Por qué no se enojaron cuando empezó el agua a hervir y ellas se quedaron como sopa de rana? Porque muchas veces el ser humano está conforme en lo que hace, no se quiere quitar, quiere su zona de confort. Entonces estas ranitas, primero del agua fría al agua hirviendo, ya no se dieron cuenta, y muchas veces les digo que el ser humano estamos así, en nuestra zona de confort, no queremos hacer algo más, ni destacar, ni limpiar, por ejemplo, afuera en la banqueta. Entonces no seas sopa de rana, tienes que llegar a un momento en tu vida que tienes que hacer otras cosas. Te pregunté que si los miedos paralizan o mueven y me dijiste que ambos, pero hay quien se queda paralizado y quien se atreve a cambiar, claro, para moverse. Tú hablas de prepárate, el cambio duele, y te preguntas, ¿estás listo? Sí, fíjate, Adrián. ¿Tiene que ver con eso o no? Claro, claro. Fíjate que en ese capítulo lo primero que les digo es que la gente tiene miedo al rechazo. O sea, no quieren escribir un libro porque no eres escritor, porque no sabes redacción, porque no tienes buena ortografía. Oye, hay muchas herramientas, la verdad que hay muchas herramientas, del que guste le podemos apoyar o guiar. Y hay correctores de estilo y hay... Claro, y hay gente especialista en eso. O sea, nosotros estudiamos una carrera profesional, pero a lo mejor no estudiamos redacción y ortografía, pero hay gente especialista que te ayuda. Entonces, el primer rechazo del ser humano, el primer miedo del ser humano es el rechazo, el qué dirán. Y la verdad es que hay una estadística que cuando te vayas a morir va a ir el 50% de los que te conocen en la funeraria, y si está lloviendo va a ir el 20%. Y ahora con el COVID nadie fue, ¿verdad? Entonces... Y si te divorciaste, nomás el 5%. Y nomás el 5%. Y si ya murieron tus papás, nomás el 3%. El 3%, entonces... Porque son los arraigos. Así es, entonces dices, oye, ¿por qué tengo que tener miedo al rechazo? Simplemente, a mí sí me daba miedo escribir el libro, porque me dijeron, tú no eres escritor, y es lo primero, y es cierto, yo no soy escritor, pero dije, un día tengo que fluir y empezar a escribir desde el corazón. Siempre he dicho, escribe con el corazón, no con la mente, y vas a ver que fluyen muchas cosas. Oye, de Edgar, hecho, me quedo pensando en que Saltillo siempre ha tenido ese estigma. Saltillo en cierto segmento social, pero también en los demás, educa o educaba para el qué dirán. No educaba para triunfar, para ser tú, para que estés fuerte, para que te sientas bien. Estabas educado para contentar a tus vecinos, a tus amigos, a tu mamá, a los amigos de tu mamá. Qué error, ¿no? ¿No te parece eso una cosa muy grave en la sociedad? Claro, Adrián, pero lo que pasa es que siempre fuimos educados conforme el abuelo, la abuela, y fue tradicional. Acuérdate, Adrián, o sea, tienes que ser un niño feliz, tienes que ser un niño bueno, tienes que hacer la tarea, pero nunca explotamos las cualidades. O sea, si el niño en ese entonces era malo para las matemáticas y era bueno para dibujar, le poníamos un maestro de matemáticas. Estados Unidos tiene mucha gente que sobresale en todo, deportes, en cultura, en todo. Y no le ponías un maestro de dibujo que era su habilidad. Claro. En lugar de desarrollarle su habilidad, le ponías a torturarse con lo que no podía. Acuérdate, nosotros éramos malos para matemáticas y eres un burro, y te etiquetaban, y tú mismo te etiquetabas. Entonces es un problema muy fuerte las etiquetas que tenemos tradicionales. Y como tú dices, Saltillo era darle gusto más a la gente grande para poder ser buen hombre en la sociedad. Pero luego, ¿dónde están las gentes a las que viviste dándoles gusto cuando tienes un problema, cuando estás solo, cuando te sientes mal, cuando estás depresivo, cuando pasaste por una situación social o personal o familiar grave? ¿Dónde están? Yo creo que ni están aquí. No, o están juzgándote. O te están juzgando, son los primeros. En lugar de darte la mano. Entonces, yo creo que hay que construir afectos. Claro. No queda bien. No sé, ¿tú qué opinas? Sí. Oye, Adrián, y ahorita que mencionábamos el tema de ese capítulo, hay una estadística que de cada 10 personas, 8 quieren contarte una historia. Todos somos
un ejemplo a seguir de algo, entonces siempre tenemos que contar una historia. 8 de cada 10 quieren escribir un libro y solamente el 0.01% escribe ese libro. Entonces, yo soy uno de esos. ¿Tú quieres escribir un libro? Sí. ¿Y qué te ha faltado para escribirlo? Tiempo, motivo, el tema. Miedo, sí. Soy relativamente exitoso en las cosas profesionales que hago. En lo familiar soy un hombre muy feliz. Qué bueno. También acabo de tener mi segundo nieto. Felicidades. Hace una semana. Gracias. Los nietos son la compensación de Dios para la vejez. Así es. Eso me queda a mí muy claro. Bueno, Edgar, para continuar con... Perdón, pero vamos a comprometer en Columnas de México a Adrián para que el próximo año saque su libro, y si me deja y me permite, con mucha humildad, lo voy a guiar. Es sencillo, Adrián. Tú eres un ejemplo de que te tenemos que leer. Todo lo que tú has vivido, todas tus anécdotas, las tienes que plasmar en un libro, porque no tienes idea que la persona que vaya a abrir el libro necesita en ese momento lo que tú vayas a plasmar. Entonces, hoy es muy sencillo, muy práctico. Les prometo que si alguien quiere sacar el libro, lo pueden sacar. Dijiste varios factores, todos esos factores los traemos en la mente. Si tú los quitas y empiezas a decir, voy a sacar mi libro, te lo prometo que en un año que nos volvamos a sentar aquí, Adrián y yo, va a estar el libro de Adrián. Bueno. Ya lo comprometí. Tu boca sea de profeta. Claro. Vamos al primer corte, en un minuto regresamos. Estamos en Ciudad Digital conociendo a los personajes que contribuyen a los cambios sociales. Uno de ellos, de manera significativa, Edgar Zamora Olalde, de quien yo conozco a su familia desde hace muchos años, y como dije en el primer bloque, explican perfectamente por qué una gente congruente y comprometida como Edgar se sienta a escribir y compartir su propia estrategia, su propia vivencia de cómo vencer a los miedos. 5, 10, 15, 21 y 42 kilómetros, 195 metros. Nos tratas de confundir con ese título de tu quinto capítulo. Y en ese quinto capítulo dice, corre el maratón de tu vida. Corre el maratón de tu vida. Ese es lo que quieres decir. Así es, Adrián. Fíjate que yo puse corre el maratón de tu vida, pero no significa que tengas que salir tú a correr. Pero dentro de quitar mis pinches miedos, yo veía siempre gente en la calle corriendo, y tú cuando ves a la gente dices, oye, él sí es deportista, su estructura ósea es delgada, yo nunca voy a poder correr, porque a través de este libro que yo escribí, Adrián, bajé 42 kilos, 44 kilos. Entonces, cuando yo empecé a ver a la gente correr, yo decía, yo soy demasiado obeso, yo no voy a poder correr, y te vas tatuando en tu mente que tú no eres corredor, y no necesitas ser ni siquiera keniano, nada más es ponerte los tenis y empezar a caminar, y luego la misma caminata te va a dar la práctica de poder empezar a correr. Y la primera carrera que yo me inscribí fue una de 5 kilómetros, Adrián, y llegué a la carrera y vi un señor más gordo que yo, y dije, me voy a ir atrás de él, aquí yo ya la hice y yo voy a terminar. Y en el kilómetro 3, Adrián, el gordito me dejó por mucho espacio, y me frustré y me fui a la casa y lloré, Adrián, porque dices, ¿cómo es posible? Me preparé tanto para mi primera carrera, y me di cuenta, y lo escribí en el libro, que tú no tienes que competir contra nadie. La complexión de ese señor era más obesa que la mía, pero él tenía más resistencia. Y yo realmente me di cuenta que a partir de ahí
La resistencia es para Edgar Zamora, no para nadie más. Y quité mis pinches miedos, me inscribí una de 10 kilómetros y les digo, fui el tercero, de veras, sí, de atrás para adelante. Y era el Día del Padre y me recibió mi hijo en la meta. Y me acuerdo que llegué llorando y lo abracé y terminé mi primer carrera de 10 kilómetros. Y luego platico que cuando corres 10 puedes correr 15, cuando corres 15 puedes correr 21. Y estando un día terminando un medio maratón, me encontré un gran amigo, el abogado Ramiro Rivera, y me dice, sigue un maratón. Le dije, no, yo no puedo. ¿Cómo que no puedes? Te vas a inscribir y te vas a ir conmigo a la Ciudad de México. El maratón en la Ciudad de México es de los más difíciles en el mundo, Adrián, por la altura y porque los últimos 10 kilómetros son de subida. Entonces, dentro de mis locuras me inscribí, me preparé 4 de la mañana todos los días saliendo a correr con gente que te mueve. O sea, tu burbuja y tu sector con los que tú socializas es la gente que te puede ayudar a ser la sexta persona. Entonces yo corría, les decía yo, los kenianos eran unos amigos de Ramos, otros de aquí de Saltillo, 4 de la mañana, unos locos preparándose, y terminé el maratón en la Ciudad de México. Hice 5 horas 50. Y cuando llegas al túnel y atraviesas ahí en el Estadio Olímpico, lo pasas y te empieza a aplaudir la gente, y vieras qué bonito se siente, Adrián, un estadio lleno, que no te conocen ni que te aplaudan. Y yo creo que es el reconocimiento, un esfuerzo de 9 años que yo practiqué mucho este proceso. Yo tengo desde los 14 años operada una rodilla. En el kilómetro 32 ya mi rodilla estaba muy inflamada y me dijo el paramédico, venga el próximo año, ya sálgase. Dije, oye, tengo 9 años como para que me digas eso. Le dije, inyéctame gilocaína como si yo fuera doctor, Adrián, porque se me ocurrió lo primero que vino a la mente. Hijo de médico. Pues sí, pero me puso hielo y cada 3 kilómetros me iba poniendo hielo y terminé la carrera, Adrián, porque mi mente me decía que yo iba a acabar esa carrera. En YouTube vienen videos para que los vean, donde entras a ese pasillo del estadio y la gente va gritando, y yo todos los días antes de dormir veía eso, y mi mente ya estaba trabajada, esa parte donde yo iba a entrar al estadio y la gente me iba a aplaudir. Entonces tú ejercita tu mente, transfórmate, quita tus pinches miedos, viene plasmado en este libro. Y si tú no quieres ser corredor, si tú no quieres hacer un maratón, haz otra cosa en tu vida. Necesitamos que escribas un libro, que hagas un poema, que hagas una canción. Los mexicanos somos muy creativos. Entonces, el terreno más caro en el mundo, les digo que es el Panteón. Ahí se quedó mucha gente que nunca hizo nada. Yo hoy en vida te exhorto y te invito a que te atrevas a quitar tus pinches miedos. El libro va a ser una guía para ti, porque puedes hacer todavía muchas cosas, y más por nuestro Saltillo y por nuestro país. Quita tus pinches miedos, ejercita tu mente, transfórmate. Es el mensaje que Edgar Olalde nos explica hoy, que incluyó en su libro al que se atrevió a escribir, y ahora lo ofrece a la sociedad de Saltillo y a quien quiera leerlo. Claro. A ver, Edgar, en esto que me estás diciendo, podríamos decir que en la vida la competencia es con uno mismo. Así es. Es la competencia que vale. 2, que estar en tu zona de confort, de no puedo, de aquí estoy bien, de aquí no me muevo, es un problema que hay que vencer. Salir de ese atore y luego, pues, saber hasta dónde quieres llegar o hasta dónde puedes llegar. Claro, Adrián. Mira, lo que tú le hablas a tu mente es la persona que te puedes convertir. Si a ti te etiquetaron de que eras un perdedor, de que eras un pentonto, que en aquellos tiempos le llamaban, si a ti te dicen que tú no puedes, si te etiquetas, ahí te vas a quedar, Adrián. En cambio, si tú dices, oye, pues a mí toda la vida me dijeron que era un perdedor, que era esto, pero yo a partir de ahora voy a hacer algo diferente, vas trabajando esa parte de tu mente. Entonces, realmente, todos los seres humanos, Diosito nos dio mucha inteligencia y mucha capacidad para hacer cosas. Entonces, es solamente dar ese paso y atreverse, Adrián. Fuerza vital. Fuerza ¿Qué significa vital. fuerza vital? Fíjate que en ese capítulo yo empiezo a platicar que un día a las 5:20 de la mañana, domingo, me desperté. Yo estaba en una depresión tremenda, Adrián. Me bañé, me rasuré porque tenía varios días sin salir de casa, y empecé a caminar. Lo único que hice fue agarrar un par de tenis. Y esa fuerza vital es la que a mí me ayudó, porque pues yo fui un hombre muy sedentario, no hacía ejercicio,
empecé a subir de peso, el trabajo te absorbe, estás enojado, frustrado, con dolor de cabeza, y esa fuerza vital la encontré en los tenis. Entonces yo salí, empecé a caminar, 1 año estuve caminando, Adrián, y todos los días llegaba y ponía una palomita, y pues bueno, no dejaba de comer, Adrián, la verdad, cosas que eran innecesarias, pastel de chocolate, hamburguesas, pizzas, todo lo que sabes que no debes de comer. Pero si yo caminaba los 6 días de la semana, el domingo sí me premiaba con una rebanada de pastel que me encanta, y el de chocolate más para el que me quiera invitar una, pero ya no me comía toda la cantidad de pastel. Esa fuerza vital es la que necesitas sacar en lo que tú quieras hoy en la vida. Entonces no basta con estar vivo, sino hay que sentirse vivo. Así es, hay que sentirse Y vivo. además sacar esa fuerza de vida para emprender, enfrentando tus miedos Así, y muchas logrando cosas. Así es, Adrián, muchas cosas. Hay gente que dice, oye, yo quisiera hacer un poema. Hazlo, empiézalo a hacer, escríbelo para ti, y luego vas a ver que vas a tener tu libro de poemas. Hay gente que dice, yo quiero hacer un dibujo, pero como alguien le dijo en su vida que no era buen dibujante, Walt Disney, Walter Elias Disney, a él le dijeron, lo corrieron en el primer periódico que porque no era bueno para hacer caricaturas. Y ahora, perdón con la expresión, ve el chingado Mickey Mouse, ¿cuánto vale, no? Entonces su hermano creyó en él y le dijo, ¿sabes qué? Tú eres el mejor caricaturista. Y él hizo la imagen de Mickey Mouse, pero a él en el periódico lo corrieron, Adrián, que porque no era bueno para dibujar. E hizo toda una industria paralela, ¿verdad? Una industria, magna industria. Del divertimiento y de muchas cosas, Así es. ¿verdad? Hay muchos negocios atrás de Disney Todo lo que te que no puedas tienen imaginar. que ver ni con las caricaturas ni con la diversión. Así es. Qué importante vencer los miedos. Tú los catalogas como pinches para reducirlos Para en tu minimizarlos. imagen y que no te pesen. Eso es. Así es, Adrián, porque si tú les dices, quita tus pinches miedos, desde ahí los minimizas. En cambio, si tú pones en tu mente, tengo unos grandes miedos, pues... Así como la basura, como esos estorbos. Así Quita es, esa pinche quita basura. esa pinche basura, sí. Hay una pinche basura que me cayó en el ojo, pues quítatela, ¿verdad? Entonces, por eso se llama quita tus pinches miedos, para minimizar y quitarlos a un Oye, lado. que por cierto, cómo nos ocupamos de sacar la basura física en las casas y qué poco para sacarla del alma y del corazón. Así es. Y qué importante es, ¿verdad? Mira, lo que tú Los lees... contenidos y recibes tanta basura y cómo quitarla. De hecho, espero no adelantarme, pero hay un libro que se llama El efecto compuesto, que se lo recomiendo. Ahí está, para la gente que no le gusta leer, en YouTube. Y el efecto compuesto empieza platicándote que tienes 2 vasos de agua transparente, y que si tú le pones lodo a un vaso y todos los días lodo, 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 se hace el agua opaca y te quita lo cristalino. Todo lo que tú captas en la televisión, las noticias, todos los días, se te va haciendo así. Entonces se te hace costumbre oír que hubo un asesinato, que hubo una violación, que está la gente mal. Todas las malas noticias. Todas las malas noticias. La agresión de la calle, la agresión de la vida. Sí, que van en las motos y los matan. O sea, yo no veo noticias. Entonces yo tengo, ahora sí, pero antes, Adrián, veía todos los noticieros que te puedas imaginar, leía todos los periódicos, porque yo pensaba que eso le hacía bien a mi mente. Entonces, desde el día que yo dejé la televisión, tengo 9 años que no me veo noticias, mi agua es transparente, Adrián. Entonces, Bueno, sí me mira, impacta, perdón, oír unas noticias. Yo no soy ejemplo de nada, porque es la verdad, no lo soy, pero yo por mi trabajo, por mi ejercicio profesional, tengo que ver muchas noticias y muchos programas desde muy temprano en la mañana todos los días, pero ya he logrado no contaminarme de ellos. Extracto lo que necesitamos para ver pues el plan editorial de la semana, del día, del mes. Sí se puede. Claro, Adrián. Sí se puede vivir con lo duro que es la vida. Sí se puede tener todas esas problemas familiares o personales o sociales y nosotros triunfar sobre ellos. Ahorita que dices, claro, para ti es una herramienta y lo tienes que seguir leyendo y viendo, pero los abogados y los psicólogos cargan también muchas cosas y tienen que cada 3 meses curar su alma. Entonces yo les digo, lean otra cosa. O sea, es válido ver tus noticias, pero también si tú en la tarde escuchas desarrollo personal, haces ejercicio, que ahorita me comentabas que te gusta mucho caminar allá hacia la sierra, todo eso es una pureza que vas a ir limpiando. Entonces, entre más le acumules cosas positivas a lo negativo, tú vas a ser otra persona, Adrián. Y en el libro, Quitando sus pinches miedos, te va a dar una buena guía. Quejarse es una pérdida de tiempo, dices en el capítulo 7 de tu libro. Así es. Quejarse
es una pérdida de tiempo. Así es. Mira, Adrián, muchas veces le echamos la culpa a los abuelos, a quien nos estuvo guiando de niños. Y conozco un amigo, espero que no me esté viendo, porque me dice, es que yo tuve 6 mujeres y 11 hijos por la culpa de mi papá. Le dije, cabrón, ¿tu papá te ayudó a hacerlo? ¿O que no? Pero mi papá también tuvo muchas mujeres y muchos hijos. Le dije, discúlpame, pero esto ya no es válido. No le aprendiste las buenas a tu papá, tienes que aprenderle las malas, ¿o qué? Entonces le dijo, quejarse no es válido. O sea, tú sabías la historia de tu papá y tú la quisiste repetir justificando a tu padre. Entonces, si tu padre es borracho, tú tienes que ser borracho. Claro. Si tu padre es flojo, tienes que ser flojo. Huevón, entonces no puedes hacer eso. No entonces, le encontraste ningún atributo que imitar, ¿verdad? Entonces no te puedes quejar, y ahí lo platico porque hay una persona en la historia de los Estados Unidos que era niño y fue a prender una estufa y alguien dejó, en ese entonces no había ni gasolina, era petróleo, incendió la casa y el niño se quemó desde la parte del pecho hasta los pies. Y entonces le tenían que mutilar las piernas y le pidió a la mamá que por favor, que no permitieran. Dijo, pero los doctores son los expertos. Y le permitió a la mamá que no le mutilaran, y al año le dijo, mamá, yo voy a caminar. No, mijo, ya da gracias a Dios que estás vivo. Y empezó a caminar, se paraba de un árbol y se sentaba. Se llama Glenn Cunningham, para quien lo quiera googlear. Y Glenn Cunningham al año caminó, y luego al año le dijo, mamá, ahora yo voy a correr. No, mijo, dicen los expertos, yo no soy médico, que cuando te mutilan los dedos de los pies ya no tienes equilibrio y no puedes correr. Él le mutilaron con la quemada los 3 dedos y empezó a correr, Adrián. Y es el único hombre que tiene récord en los Juegos Olímpicos de la milla, el récord mundial. Entonces, para mí es un hombre sorprendente. O sea, no te puedes quejar. Él se quemó toda la parte del cuerpo, le iban a mutilar las piernas. Tuvo un año para poder caminar, se paraba y se sentaba en un árbol porque le decía a la mamá, déjame aquí abajo del árbol todos los días. Y empezó a practicar y se puso en su mente que él iba a ser el hombre más veloz del mundo. Entonces quejarse no sirve de nada. No sirve de nada. Son pretextos baratos. Y conocí en la Ciudad de México a un muchacho que estaba en Los Ángeles en las pandillas y lo quemaron toda la cara, el rostro, le mutilaron un brazo y toca un instrumento y canta. Yo me quedé impresionado, o sea, y uno se queja y gracias a Dios estamos bien, Adrián. Entonces no te puedes quejar, tienes muchas cosas que hacer y hay muchos ejemplos allá afuera de gente que ha salido adelante con todas las discapacidades que tiene. Y ahí viene en el libro, pues se llama que no se vale uno quejarse. Pues sí, quejarse es una pérdida de tiempo. Así es. Si yo me quejo de la herencia y la genética, pues seguiría gordo sin hacer deporte, ¿no? Entonces mi papá se me fue a los 60 años y mi abuelo a los 58 y dije, voy repitiendo la historia. Deja de comer, ponte en orden, actívate. Cuídate. No te quejes. Y no nomás te quejes porque Así es. Estás perdiendo tiempo de activarte. Y porque la diabetes viene de generación en generación, entonces, y lo traigo de los dos lados, la genética, entonces dije, no me puedo quejar, tengo que hacer algo diferente. Bueno, son experiencias de vida lo que tú propones en tu libro. Y lo plasmé ahí, así es. ¿Por qué la gente debe leer tu libro? Mira, Adrián, a mí me enseñaron que cuando tú vas y abres el libro donde sea, lo que lees en ese momento te va a impactar la vida. Entonces, mi pareja me decía, te vas a quedar pobre, no eres escritor. Y hay mucha gente que me escribe y me dice, oiga, lo compré desde Colombia, desde México, Argentina, de todos lados. Y a mí me da mucho gusto cuando me dicen y me impactó esta parte. Ahorita de lo que decíamos de no se vale quejar o de la infancia con mucho dolor. Hay gente que también tuvo dolor por otras circunstancias. Entonces yo creo que es el legado más grande que te puede decir es alguien que te diga, me ayudó tu libro. Entonces yo los invito y que lean muchos libros, no nomás pero esta parte de este libro es un ejemplo de que puedes salir adelante. Ese es lo que crees que sería la utilidad de tu libro. Que yo pudiera transmitir, así es. Y Adrián, ya hago el comercial, lo encuentras directamente en Amazon. Vamos a estar en la Feria del Libro el lunes en la UANE, si me permites aquí hacer el comercial. Sí. Del 22 al 26 va a estar toda la Feria del Libro, ahí vamos a tener nuestro libro en la UANE. Los invitamos este lunes a las 10 de la mañana, voy a dar una conferencia ahí de mi libro. La licenciada Griselda Martínez fue quien me invitó y el rector Giovanni, que le mando un saludo, ahí estaremos. Y ahorita Mora Pan, ya hice otro comercial, chingado, nos da la autorización, ahí está el libro en venta en Mora Pan, para que vayan, uno de los mejores pan de pulque aquí en Saltillo. Entonces los invitamos para que lo adquieran ahí o directamente en Amazon. Te metes, lo pides, así como ahora todo el mundo está muy tecnológicamente sacando todo en compras, lo compras en línea y te lo manda a Amazon.
Bueno, vamos a ir al segundo corte para regresar con el análisis de los capítulos de este tan importante libro, Quita tus pinches miedos, ejercita tu mente y transfórmate, del escritor saltillense Edgar Zamora Olalde. En un minuto regresamos. Estamos en Ciudad Digital. Tenemos el privilegio de tener a un personaje de Saltillo que créanme que vale la pena conocer. Gracias. Yo lo conozco y lo recomiendo, Edgar Zamora Olalde. Hoy, en su faceta de escritor, nos presenta su libro Quita tus pinches miedos, ejercita tu mente, transfórmate. El conocimiento es poder, dices en tu capítulo 8. Así es, Adrián. Yo siempre he dicho que el que tiene el conocimiento es el que va a decir cómo hacer las cosas, hacia dónde. Y dentro del COVID empecé a estudiar psicología. Fíjate, Adrián, a los 50 años dije yo voy a empezar a estudiar otra carrera. ¿Qué dijo? Para entenderme y para entender. Para entenderme mi locura, ¿verdad? Todos tenemos un grado de locura. No, pues quien no se conoce a sí mismo, ¿cómo quiere conocer al mundo, verdad? O el que no se ama a sí mismo, así es, miente que ama a los demás, ¿verdad? Y mi maestra de psicología me dijo eso, el conocimiento es poder, porque empecé a adquirir cosas que no me imaginaba, que ya sabía yo, pero que vienen plasmados en los libros. Y nuevamente volvimos a poner en Quita tus pinches miedos muchas cosas. Entonces, el que tiene conocimiento tiene el poder en todos los sentidos. En todos los sentidos, Adrián. Por ejemplo, ahorita yo te puedo platicar de cómo hacer un libro. Antes no sabía, y hasta que no adquirí el conocimiento, tuve el poder. Entonces, el que quiera, y con mucho gusto, ya comprometí a Adrián, vamos a sacar su libro dentro de un año. Oye, y a Rocío y a Ale también. Fíjate que un día un periodista viejo que ya no vive me dijo a mí, cuando yo empezaba con esta inquietud de ser periodista, me dijo: Adrián, la mejor información es la que no se publica. Me torturaba esa idea en la cabeza. ¿Cómo es posible que tengas acceso a la mejor información para no publicarla? Batallé mucho para entender. Dijo: no, el tener esa información ya es un valor para ti. Te permite, al saber cosas que ni siquiera has publicado, entender el camino que debe seguir tu línea editorial. Pero además, si tienes información de ciertos políticos, de ciertas cosas, pues para empezar tienes un seguro, tienes un control guardado en tu caja fuerte para cuando lo necesites. No entendía yo esa frase, pero tiene que ver con lo que dices. El conocimiento es poder. Así es. Yo creo que quien pierde las ganas de aprender ya perdió el sentido de la vida. De la vida, completamente, Adrián. Ahora que andamos, por ejemplo, en las bicicletas, vas aprendiendo los nombres de las bicicletas, las marcas, cómo cambiar una llanta, o sea, los frenos, cuáles deben de ser, las balatas. Hay muchas cosas, o sea, y es poder, es conocimiento de muchas cosas. Digo, nunca vamos a terminar de conocer todo, pero el que es experto en algo se hace fuerte. Y siempre lo he dicho, el cocinero también aprende todos los días nuevas recetas y nuevos guisos, y ahí va. Entonces, siempre he dicho que el conocimiento es poder, y lo adquieres en la lectura. Porque te acuerdas que nuestros abuelos no estudiaron alguna carrera profesional, pero leían. Entonces, ellos también fueron hombres cultos quienes nos explicaban y nos ayudaban y eran sabios para nosotros. Entonces, siempre hemos dicho que el conocimiento es poder, Adrián. Esos pensadores grandes que han dicho: yo solo sé que no sé nada. O daría todo lo que sé por un 10% de lo que no conozco. ¿Cómo
gente que están conscientes de que tanto hay por aprender. Por aprender. Y que el que más sabe se equivoca menos. Así es. Y hoy le das un enter y aprendes muchas cosas, Adrián. Ahora tan fácil que es la Tan fácil que es. Nosotros era una enciclopedia, teníamos que consultar. Y hoy la enciclopedia nada más es darle enter. En el sentido de tu libro, de quitar tus miedos, conocerte y conocer el ambiente y a las personas con que interactúas, ¿te ayuda a vencer esos miedos, a quitarlos? Claro, claro, Adrián. Para mí, todas las personas con las que yo puedo interactuar, aprendo y me deja una parte de ese aprendizaje para poder tener una lección y hacer algo. Entonces digo, hoy me gusta mucho todo este set y te quiero felicitar. Yo sabía de tu sueño y es una maravilla todo esto que cuando yo entré me quedé impresionado y aprendo de que pues realmente no tuviste miedo, Adrián, y que eres una persona que entrevistas y que dices en las columnas lo que te nace del corazón y eres transparente, y eso es lo importante. Y mucha gente tenemos miedo allá afuera de no decir, porque pues puede controlarnos el gobierno, y en cambio cuando la gente tiene principios, como habíamos platicado tú y yo, es un valor. Entonces mi reconocimiento para todo el equipo de trabajo que tienes y para esto. Gracias. No cualquiera saca un set, un periódico para poder decir una verdad. Bueno, pues gracias por tus consideraciones. Conocer para cambiar. Conocer para cambiar. Conocer para transformar. ¿O cómo utilizas ese poder? Sí. Porque el conocimiento es poder. ¿Poder para qué? Para poder. A partir de lo básico, poder para poder. Poder para poder, así es. Poder para poder. O sea, si tú hoy vas a hacer, híjole, ¿qué te puedo decir? Un libro. Tienes que empezar a poder hacerlo, pero con conocimiento, ¿sí? Todo el mundo dice, oye, ¿cómo le voy a hacer? Tú empiezas a escribir, y ahora hay mucha tecnología, no tienen ni idea, ya no se escribe, ahora se hacen notas de voz. Ya dije el primer secreto, en nota de voz puedes plasmar un libro, no tienes idea que lo pones en modo avión y empiezas a hablar y platicar, porque fluimos más platicando que escribiendo. Cuando escribes, Adrián, te bloqueas muchas cosas. Ya te vimos que tienes habilidad para hablar. No, Adrián, a mí me gustó mucho la forma que me enseñaron y fue con muchas notas de voz. Muchas notas de voz. Ya después las pasas a Word. Ya después te platico esa historia, Adrián. Cinta métrica, dices en tu capítulo 9. Fíjate que siempre que doy una conferencia llevo una cinta métrica. En este caso voy a ventilar a Rocío, si nos permite, ¿sí? La cinta métrica es del 1 al 100 y le digo, Rocío, ¿a qué edad crees que te puedes morir y dejarnos en esta tierra? Tú dime una edad que quieras, Rocío. 75 años. Y corto delante de todos del 1 al 100 al 75. Y le digo, Rocío, ¿qué edad tienes? 34. Y corto el 34. Y queda un pedacito del 34 al 75. Y le digo, Rocío, ¿qué te falta por hacer? Y bueno, la gente se queda. Fíjate, tienes mucha razón. Yo hice un ejercicio con mis hermanos, con los 10 que vivimos, de 11 que fuimos hace muy poco, y me decía uno de ellos, no, es que, mira mamá, qué padre, está cumpliendo 92 años. Digo, pero papá murió de 50. Sí, muy joven. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Entonces vamos a sumar la edad de mamá y la edad de papá, y esa media es nuestra vida real, en nuestra genética. Ah, no, entonces ¿qué? Pues entonces vamos a vivir 75, copiando lo que acaban de decir. Ah, bueno, ¿y qué edad tiene cada quien? Para ver el rato que nos queda. ¿Y qué quieres hacer de lo que no has hecho? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué cosas te faltan? Adrián, yo le pedí a Dios ver vivos a mis nietos y convivir con ellos. Y ya tengo 2. Podía decirle a Dios, bueno, no me rajo, yo lo dije y aquí estoy, si tú me quieres llevar, el día que tú quieras, ¿verdad? Pero así, el mismo día que nació mi nieto, el día 7 murió un amigo mío de mi misma generación, amigo también aquí de las muchachas, que no pensábamos ni nos imaginábamos que iba a terminar su vida ese día, y ha sido desde ese día para mí una moraleja, y fue hace muy poquito, el día 7 de este mes. Reciente. Pero además, como esta vida es vida y es muerte, lo entendamos o no. Así es. Y son alegrías, son tristezas. Bueno, pero me refiero a que él ya terminó.
Y aquí estábamos conviviendo hace muy poco y nunca nos pensamos que uno ya no iba a estar 4 meses después, ¿verdad? Entonces, yo creo que sin apresurarnos, pero sí apurarnos. Así es. Sí vencer lo que tenemos y lograr lo que nos falta, ¿no te parece? Claro, y si te fijas, la cinta métrica de Rocío pues es un poquito más larga que la mía. Yo tengo 56 y sigo que a 75 voy a fallecer, que siempre he dicho que 80, pues me queda menos tiempo. Entonces, ¿qué me falta por lograr? ¿Qué me falta por hacer todavía? Y hay una señora que ya falleció, Luisa L. Hay, se llama, hay libros de Luisa L. Hay, que a los 70 años empezó a escribir poemas y a hacer cuadros y a pintar. Y ella tuvo cáncer y cuando se dio cuenta que ya no iba a poder sobrevivir, fue cuando dijo, oye, ya me curé del cáncer, ahora tengo que hacer más cosas. Entonces no necesitas enfermarte de nada para poder empezar a hacer cosas. Entonces si tienes 40, 50, 60, 70 años y quieres empezar a ser un pintor, quieres empezar otro oficio, quieres estudiar otra carrera. Oigan, precisamente ahorita en la mañana estuve viendo lo del sonido ahí en la UANE y me acompañó un gran amigo, Carlos García Peña, le mandamos saludos. No voy a decir la edad porque se va a enojar, 62 años, pues va a empezar a estudiar música y quiere ser el pianista. Dice que no va a decir y todo, dice. Y ya lo ventilé y dije todos los apellidos. Y Carlitos, mi respeto, o sea, 62 años, y me dice, Zamora, y me quiero ir en bicicleta todos los días hasta Arteaga. Le dije, vete a Arteaga en bicicleta. Y ahorita veníamos platicando eso y me impulsó esta mañana a seguir yo haciendo ejercicio y a estudiar otra cosa. Bueno, ¿cómo vamos en tiempo? Porque yo... Vamos bien, ¿sí? Vamos bien. Okay. Estamos hacia el final del programa, pero estamos bien. No, está muy bien. Yo creo que tú diste un paso muy importante que no hemos dado muchos. Siempre en las reflexiones de muchos políticos dicen, no, quiero regresarle a la sociedad un poco lo que me ha dado. Y los de las universidades, quiero regresar a mi universidad, los estudios que recibí a mis padres. Aquí está, la prueba la has puesto escribiendo este libro. Y me dijo un pajarito que tienes un libro en ciernes. Adrián, ya me ventiló Adrián. Miren, es que yo tengo otro libro que todavía se está apenas preparando los ingredientes y ese libro se va a llamar, híjole, lo voy a adelantar porque estoy en un lugar privilegiado en Columnas de México, se va a llamar Dialogando con Dios. Sí, todo es en forma de diálogo porque yo cuando era niño no me gustaba leer, la verdad. Y leí un libro en forma de diálogo y ese libro es un Dios humano al que yo le pregunto muchas cosas y Dios me contesta. Entonces soy yo mismo preguntándome en forma de diálogo. Me voy a comprometer así como comprometo a Adrián. Yo creo que sí lo tengo que lanzar al mercado. Ya nació otro nieto, entonces también dedicarle a él ese libro. Se llama Dialogando con Dios y es en forma de diálogo nada más todo y es preguntándole yo a Dios y Dios me pregunta y estamos los dos interactuando y al final es un Dios humano porque soy yo el que estoy platicando con él. Hay muchas cosas todavía que plasmar y contar en mi vida. ¿Existen los dioses humanos? Yo creo que todos somos, híjole, no quiero decir la palabra, se oye muy soberbio Dios, pero todos tenemos algo, dejar de ejemplo en esta vida. Alguien siempre nos está viendo, nos está observando, llámese familiar o llámese vecino, y somos un ejemplo para alguien. Entonces, ¿cómo se llaman tus nietos? Mi nieto se llama Samuel, que tiene 6 años, y Santiago Zamora, que acaba de cumplir 2 años. Bueno. Les mando un beso y un abrazo a mis nietos y me traen loco de amor los dos. Qué bueno. ¿Cómo no nacieron primero mis nietos y luego mis hijos? Me hubiera gustado eso. Sí. ¿Verdad? Catón escribió algo Catón lo dijo así. Dijo, me hubiera gustado. Lo dijo todavía peor. Dijo, si hubiera sabido lo que son los nietos, no hubiera tenido hijos. Los hubiera brincado. Muy buena anécdota de Catón. Saludos. Siempre te puedes caer, pero hay tiempo para levantarte. Dices en la reflexión de tu último capítulo. Siempre te puedes caer, pero hay tiempo para levantarte. O sea, no te derrotes. No te derrotes. Fíjate, Adrián, que ayer tuve la oportunidad de entrar a una conferencia en línea del TEC de Monterrey. Y era un actor de Univisión y de TV Azteca. Porque me gustó mucho el título que dice, empieza... Ay, se me fue el título, Adrián, una disculpa. Pero dice, no hagas show y empieza a trabajar en ti. Y yo dije, qué raro, pero me llamó la atención. Y este actor dice, yo estudié administración de empresas y en 4º semestre fui y le dije a mi papá, ya no quiero estudiar administración, no me gustó la carrera. ¿Y qué vas a hacer, actor? Te vas a morir de hambre. Fíjate nada más cómo nos etiquetan. Ya la sentencia, ¿verdad? Ya la sentencia. Ya te detuvieron, ya te jalaron. Te vas a morir de hambre. Y dijo, y pues yo estudié para ser actor. Me da mi primer protagónico.
4 días y nos dicen no tuvo resultados y nos cancelan el programa. Y luego me dan una novela, nada más estuvimos 3 meses al aire y me quitan. Mi papá ya ves, y mi papá médico, mi hermano médico y mi mamá también, y empieza él a platicar. Y por azares del destino por fin está en su mayor época y mayor ebullición y le da una enfermedad que le tienen que amputar una pierna. Y entonces ahí empieza la historia de él y yo me quedé impactado. Y dice, su frase es: hoy se te puede caer el mundo, pero donde te quedaste estás de pie y tienes que empezar de cero. Ayer me quedé con eso y lo puse hoy en mi Facebook. Se me fue el nombre del actor, una disculpa, pero me impresionó mucho. Y él trae una prótesis, está jugando tenis, volvió a hacer novelas. Él ahora se siente un hombre exitoso. Cuando estuvo a punto de morir y les decía en terapia: vamos a aventarnos por la ventana, vamos a salirnos, es que ya te van a cortar la pierna. Y decía, pues en terapia intensiva no hay ventanas. Pero yo lo primero que decía, porque tenía miedo de cómo iba a quedar sin la pierna. Y entonces él saca un video donde está jugando tenis y corre con su prótesis. Entonces hoy se te puede derrumbar y caer el mundo, y esto va para mi hija y la amo mucho. Tu mundo se puede derrumbar, mi reina, pero de donde te quedaste te tienes que levantar. Ya me puse melancólico. Levántate, mi amor. Hay muchas cosas en la vida todavía por hacer y está plasmado en este capítulo, Adrián, para que quiten sus pinches miedos y lean el libro, ¿verdad? El que no se ha caído nunca no puede hablar de los caídos, menos de los levantados. Menos de los levantados, así es. No tiene mérito caerse porque cualquiera se cae. Así es. El mérito es levantarte. Una y mil veces. Una y mil veces. Sacudirse. Renacer de tus cenizas como el ave fénix. Oye, Adrián, todos los que hacemos bicicleta te dicen bienvenido. O ya te caíces o te vas a caer. Entonces, todos los que hemos hecho bicicleta nos hemos caído una vez al menos, y a algunos hasta fracturados. Les mando un abrazo a todos los ciclistas de Saltillo. Por favor, protéjanos, no nos avienten los carros. Estamos haciendo deporte, sí, estamos en un carril. Nos falta cultura, ¿verdad? De respeto. Nos falta cultura y nos avientan el carro, y el otro día hasta atropellaron a una compañera, y bueno, es otra historia. Adrián, pues quisiera darte las gracias a todo tu equipo. Me siento muy orgulloso de estar aquí. Espero que no sea la primera vez. No te vayas sin hacernos un resumen de tu libro. Sí. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es el mensaje que le dejas a la gente al decir quita tus pinches miedos y luego ejercita tu mente y finalmente transfórmate? Te lo voy a decir con algo que leí hace muchos años. Había una aldea donde había un sabio. Ese sabio, pues lo conocía todo el mundo, y había 2 adolescentes que decían: lo tenemos que poner en evidencia y ridiculizar al sabio porque no todo puede saber. ¿Y qué vamos a hacer? Mañana vamos a juntar a toda la aldea, vamos a llevar una golondrina en nuestras manos y vamos a sacar voy a ponerme atrás en las manos la golondrina y le voy a decir al sabio: ¿está viva o está muerta? Si me dice que está muerta, ¿sí?, la voy a abrir la mano para que vuele la golondrina y salga y todos se rían del sabio. Y si me dice que la golondrina ya está viva, voy a aplastarla y la voy a sacar y voy a decir: miren, está muerta. Entonces citan al otro día toda la aldea. El muchacho llega con la golondrina bebé atrás en la espalda y le dice: sabio, ¿qué tengo atrás de mis manos? Le dice: una golondrina bebé. Muy bien, ¿está muerta o está viva? Y le dice el sabio: la decisión está en tus manos. Queridos lectores, queridos amigos, la decisión está en sus manos. El libro Quita tus pinches miedos te va a dar una guía para que tú puedas hacer muchas cosas todavía en esta vida. Ya el COVID nos asustó, puede venir otra enfermedad y nos puede acabar. Tú puedes hacer muchas cosas. La decisión está en tus manos. Gracias, Adrián. Los espero este lunes a las 10 de la mañana en la Feria del Libro. Voy a dar una conferencia sobre mi libro. Y en Morapan podemos encontrar ahí el libro de Quita tus pinches miedos. Hablaste de Amazon, ¿verdad? En Amazon también lo pueden encontrar el libro directamente. Ponen Quita tus pinches miedos y lo pueden pedir. ¿Cuánto cuesta el libro? El libro en Amazon está en 299, casi 300 pesos. En la Feria del Libro, sí, en la Feria del Libro lo vamos a tener en 250 pesos y con gusto y un honor, el que quiera ahí se los vamos a autografiar, y ahorita le vamos a autografiar el libro a Adrián. Muchas gracias. Presenta el libro, Adrián, para que lo vean, ¿verdad? Creo que, bueno, lo pusimos aquí. Mira, aquí, cierto, aquí está. Pero está muy bien. Este es el libro, Quita tus pinches miedos, ejercita tu mente, transfórmate. Por su autor, Edgar Zamora Olalde.
Ha sido un privilegio, Edgar, que un personaje como tú haya venido hoy a Ciudad Digital y nos explique todo este reto, este desafío de vida humano, de quitar tus miedos, de vencerlos, de transformarte. El honor es para mí, Adrián. Como siempre, gracias por tu amistad y muchas felicidades, y espero que no sea la primera ni última vez que me invites. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. ¿Nos vamos a tomar fotografías?